mi madre y yo lo plantamos. A lo largo de la vida hemos escuchado diferentes historias sobre los árboles, algunas de estas tan fantásticas y mágicas como cuando se les da una característica humana, por ejemplo, la sabiduría. Algunas culturas, especialmente las indígenas, le han dado un significado mágico, vinculándolo con la vida y el alma. Sus ramas representan la trascendencia espiritual de las personas. Bajo el simbolismo de este elemento de la naturaleza, hoy presentamos nuestro rizoma, que se ha ido transformando en ese gran árbol, que con su sombra y sus ramas nos ha cobijado, mientras que, como capullos, vamos transformando nuestra esencia, renovando nuestros saberes, construyendo nuestros porvenires, a la vez que con sus extensas raíces entrelaza la experiencia que como personas traemos, para convertirlas en un trenzado de vivencias que a lo largo de este recorrido doctoral se han convertido en la trama de nuestra vida, que ahondaremos en nuestro rizoma: convivencia, transformación de singularidades. Raíces, bases de conexiones, singularidades, emociones, otredades y trascendencia. Las raíces de un árbol son por lo general profundas, escondidas bajo el misterio de la tierra. Para nuestro rizoma representan el nacimiento de nuevos conocimientos, aquellos que nos conectaron con nuestra singularidad de saberes, naciendo para desaprender y aprender nuevas rutas personales entre nosotras y con otros, a través de una transformación de complejidad, entretejiendo el pasado y el presente, anticipando el crecimiento y animando a sembrar semillas fértiles. Las raíces del árbol se conectan con la tierra, buscando su culminación con las ramas hacia el cielo, creando unión entre lo terrenal y lo espiritual, entre el pasado, presente y futuro. Nuestro árbol se nutre de un suelo rico con un sustrato enriquecido de relaciones basadas en la experiencia entre la comunidad y las otras. Y estas raíces de la convivencia se van extendiendo siempre que les permitamos alimentarse de los elementos básicos como lo son la comunicación, la emergencia, la asociación, la tolerancia, la inclusión y sobre todo el amor. La raíz de las conexiones. Para iniciar, nos encontramos con la primera de estas raíces, la cual refiere a las conexiones. Recordando la mañana del 9 de febrero del 2019, en una danza tímida, avergonzada y en medio de muchas personas desconocidas, la resonancia del magnetismo generado en un movimiento corporal y zumbido vocal, 3 mujeres se encontraron al sacudir de las moléculas reunidas en una sala doctoral. Una conexión casi mágica, aleatoria, pero pensada por el cosmos, algo a lo que muchos llamarían casualidad, pero que trasciende la dimensión terrenal. Esta es una conexión de raíces con similitudes que salieron de Cartago, San José y Heredia, para encontrarse en el centro de la travesía pedagógica que daba inicio aquel día. El universo nos ha enseñado desde entonces diferentes panoramas y experiencias enjugadas en una conexión intrínseca de la complejidad y el holismo, donde somos participantes y no únicamente observadoras del mismo. En las raíces de la singularidad nace la fortaleza de reconocer no al individuo, pero a la singularidad del individuo. Una singularidad que afecta la individualidad de todos y con visión de la autopoiesis, aquella de reparación, mantenimiento y modificación constante, es como se puede desarrollar una convivencia efectiva y desarrollar también en el área educativa destrezas, aquellas que me lleven a la concientización de la singularidad de cada uno de los educandos. Así se forjarán frutos para crear, utilizar y modificar mediaciones pedagógicas que serán singulares a través de la singularidad de cada uno de los educandos. Las emociones se relacionan con el ser afectivo que envuelve al ser humano plasmado en su interior. Desde la inteligencia inseparable de la afectividad,
es decir, de la curiosidad, de la pasión, del entendimiento, de la relación entre el pensamiento humano y su expresión emocional en las acciones de vida. La emocionalidad influye significativamente en el aprendizaje de las personas, en las disposiciones corporales que nos hacen reaccionar con emociones en la cotidianidad, en ese accionar que desde el pensamiento lateral, dejando la singularidad, nos demostraron las ayudas, las muestras de cariño, las charlas y las posturas, las sensaciones y la reacción. La raíz de la otredad y la trascendencia. Como comunidad hemos apropiado este término precisamente por el sentido que tiene en el proceso de aprendizaje, pues se enfoca en cruzar, en superar, en ir más allá. Esa trascendencia la hemos obtenido cuando nos despojamos de barreras que han sido infundadas a lo largo de nuestra vida. La trascendencia implica a la otredad, la experiencia de nosotras mismas desde el lugar donde estamos situadas. Cuando identificamos la otredad, tomamos conciencia de nosotras como personas, reconociéndonos desde afuera. Capra nos llevó a reconocer que hay una bifurcación entre el umbral de la estabilidad y el derrumbarse, lo que podemos también entender como trascender hacia nuevos estados de orden. Esos frutos que emanan de las raíces de la otredad pueden impactar desde nuestra nueva concepción del otro, haciendo emerger interacciones y relaciones, como Capra mencionaba, cuando nos sentimos para comprender al otro parte de un todo y no como el centro de nuestras vidas, todos unidos de la raíz de la otredad, en una construcción epistemológica, cultural, comunitaria, producto del entendimiento humano. El tronco representa la experiencia, la fuerza, el vigor, la adaptación. Desde que nacemos recolectamos esos fluidos que van llenando nuestro ser de emociones, sentimientos, ideas, particularidades. Esos fluidos que se van almacenando en el centro de ese tronco, el corazón. Y con ellos empezamos a construirnos y deconstruirnos de las experiencias que nos han llevado por distintos caminos a lo largo de la vida. Algunos de ellos incluso han hecho que nuestro tronco se tuerza, cambiando nuestra dirección. Sin embargo, todo es aprendizaje, crecimiento y alimentos para profundizar y extender nuestras ramas. Todas estas raíces profundas han crecido y ahora estamos en el tronco. Un tronco con una necesidad de aceptación en todos los ámbitos. Desde el inicio de nuestras vidas queremos agradar a quienes nos son significativos. Primero, en el nicho familiar, con nuestros padres, nuestros hermanos, aquellos que están cerca de donde aprendemos lo que somos, lo que aprendemos, aquellas cosas que están dentro de nuestro corazón. Luego, en las escuelas, con compañeros, con maestros y profesores. Y seguimos creciendo y ahora en la adolescencia, con amigos y conocidos. Ya de adultos, en nuestros lugares de trabajo y además de los propios nichos vitales. Esa aceptación es importante, esa aceptación es imperativa para el funcionamiento balanceado. No se puede exigir la aceptación. Las teorías de la ternura y cuidado de Assmann nos entretejieron en una maraña de sentimientos que con el corazón abierto se unieron a la aceptación armoniosa. En la mirada, sustentada como parte del tronco del árbol del conocimiento, se puede valorar la interrelación entre los otros componentes, como la apropiación, la aceptación, el fluir, todo en esa experiencia doctoral, en esa mirada centrada en el otro, en la apreciación de las experiencias tanto personales como en la interacción con el otro, en la mirada que recibimos de esa percepción sensorial del otro, de los nuevos paradigmas, del proceso del doctorado y de la mirada a la sustentabilidad que fundamenta el cambio del paradigma hacia un sentir más ecosustentable con la Gaia. En busca de nuestra propia apropiación del conocimiento, de una comunicación mutua que se gesta en la experiencia a través de los procesos doctorales. Se evidencian los cambios en las estructuras mentales,
en el actuar cotidiano, en la forma de mirar y percibir la labor vocacional docente, el accionar con el otro, la biopedagogía, el ecosistema, el modo de cultivarnos en un nuevo paradigma y crear la interdependencia de nuestras relaciones humanas. Y en el tronco de este gran árbol se nos da el gran desarrollo de convivir. Esto a partir de nuestros nichos vitales, que se entretejieron en 3 formas de maneras de vivir y experimentar la vida. Un camino de 3 años, con pasos donde a partir de la complejidad empezamos a mirar las diversas acciones y decisiones interrelacionadas, haciendo de nuestra comunidad un conjunto intrincado, proponiendo el reconocimiento y el acercamiento de nuestras conductas de comportamiento en torno al sistema grupal, en la comunidad del pensamiento lateral, con propiedades y comportamientos resultados de la suma de las partes de cada una de nosotras que son respetadas dentro del entorno grupal. La convivencia exitosa y armoniosa se da a partir de la comunicación de esta comunidad aprendiente, reuniéndose de forma presencial, de forma virtual, avanzando en un reflexionar, en un sentir y en un actuar, uniendo 3 experiencias de vida para crear consenso en una grupal. Entramos ahora a las ramas del árbol que se dirigen en todas las direcciones. Simbolizan las diferentes decisiones que se toman en el camino de la vida, cada una de las cuales lleva por un camino determinado. Las raíces de este árbol conectan con la tierra y las ramas con el cielo, lo que representa una unión entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo pasado, lo presente y el futuro. Para esta comunidad del pensamiento lateral, las ramas simbolizan también los brazos extendidos del conocimiento, de las múltiples teorías y pensares entretejidos en un bucle que nos han abrazado con el encanto de los nuevos paradigmas y llevándonos de la mano de esas ramas. Este árbol nos ha guiado y acompañado a un nuevo porvenir. En la rama del sistema vivo se ven reflejados nuestros nichos vitales, donde se entretejieron 3 formas de vivir, de experimentar la vida. Un camino de 3 años con pasos donde a partir de la complejidad se observaban las diferentes acciones y decisiones interrelacionadas en ese sistema vivo, haciendo en nuestra comunidad de aprendizaje un conjunto intrincado, proponiendo el reconocimiento y acercamiento de las conductas del comportamiento grupal hacia una comunidad de pensamiento lateral con propiedades y comportamientos resultados de la suma de las partes de cada una de nosotras. La rama nutrirnos del saber espiritual en el marco de una visión doctoral nos traslada en la cosmovisión de un nuevo renacer hacia la comprensión de nuestras vidas en nuestros campos educativos, desde paradigmas emergentes fundamentados en la sostenibilidad, en la ecología profunda, en la pérdida de ese antropocentrismo que embriaga las sociedades, la educación, la mediación, y así nutrirnos en la convivencia, demostrar en el caminar el danzar estético de nuestros pasos hacia una visión transformadora del disfrutar los placeres de la vida. Los frutos que nacen de las ramas, de decisiones del placer y ternura, como un accionar en el vivir en general, se trasladan también
a la educación. En la educación tenemos que propiciar acciones que abran los corazones a todos los que están alrededor, pero especialmente a aquellos que son diferentes y que están en el sistema educativo. No se puede exigir aceptación, humanismo, tolerancia, paciencia, mucho menos ternura o cuidado. En el nuevo encanto y placer de educación nos hemos dejado entretejer en una maraña de acciones que propicien la unión entre la sensibilidad social y la eficacia pedagógica. Esta es una sensibilidad real del educador hacia el estudiante dentro de su nicho actual. Hay que darse cuenta que la tarea de crear sensibilidad social es necesaria para reorientar la sociedad. La rama de la cosmovisión en el entorno del árbol del pensamiento lateral se plasma como una rama vinculante del desarrollo humano, no de la destrucción de sí mismo ni del ecosistema, en su relación con la madre tierra, la Gaia. A lo largo del doctorado se ha experimentado la necesidad de la valorización del cuerpo humano como ente espiritual, dual entre materia y energía, belleza estética del alma, concepción del estudiante, del acompañante de la comunidad del aprendizaje, de la conciencia profunda de nuestra vida en este entorno natural que refleja nuestra alma y la acción humana en sí misma. El árbol del conocimiento del pensamiento lateral va extendiendo sus ramas de la vinculación a través de toda su extensión, interactuando con el resto de las ramas, relacionándolas, sintiéndose parte de ellas, desde la comprensión del lenguaje, los sentidos, la percepción del otro, en esa interdependencia, mientras se define la forma escénica del mismo árbol en el ecosistema. Así somos las tres integrantes de este árbol, conviviendo en vinculación con un fin de crecimiento, con un fin hacia la luz, con un fin hacia cumplir nuestras funciones vitales como nicho ecológico extendido en esta comunidad de aprendizaje. En el desarrollo de la rama de la autoorganización en el marco del árbol del conocimiento doctoral, en busca de nuestra nueva mediación pedagógica que impacte en nuestro diario vivir, partimos de esa idea de correlación que existe de la organización compleja, que se observa y percibe en los seres vivos, donde existen esos bucles de retroalimentación entre la forma de relación entre los organismos. Esa comprensión sistémica del mundo que se establece desde la comunidad del aprendizaje y que impacta una visión holística de nuestros caminos innovadores hacia una mediación pedagógica y hacia una mejora en la labor docente. La rama de la armonía. En la concepción del ser humano y su relación con la Gaia, trasciende las relaciones humanas. Cuando se observa nuestra identificación planetaria, responsable de nuestros actos en el ecosistema, de difuminar una conciencia emocional ecológica con una ética que permita la valorización de la madre tierra. Y así, en este acto doctoral, en estas acciones de la comunidad de pensamiento lateral, es donde se acoge nuestra forma de vivir, nuestro nicho ecológico hacia una conciencia de armonía con el medio ambiente. La rama de la emergencia brinda a la comunidad del pensamiento lateral en el árbol del conocimiento la oportunidad de enfrentar desde una nueva mirada el andar pedagógico en el crecimiento de nuestras ramas de vida, metafóricamente como ese néctar fotosintético que se localiza en las hojas, que hace que la luz del sol se transforme en energía y esa energía en materia orgánica. Refuerza la idealización de la emergencia como propiedad consciente, que nos hace ser autocríticos, dejando nuestras autonomías individuales en una participación comunitaria en el sentido de la pertenencia como la especie humana.
Las ramas de la autopoiesis. Mediante la autopoiesis, según Varela, podemos interpretar al ser vivo como un agente que constituye el mundo, que le permite al ser humano adaptarse, retroalimentarse, valorar su percepción del cambio de una forma dinámica en su diario vivir, retomando de la ciencia su máximo propósito de creación, el de mejorar la calidad de vida de la Gaia en su totalidad, sin pensar en los beneficios propios, sino en el beneficio de todos. Capra complementa la visión de la autopoiesis como la particularidad que tiene la organización de los sistemas vivos para crearse a sí mismos, reflexionándose como una red en función de un producto, de la participación de las partes en ella, de la autoorganización del ser desde su proceso continuo. Desde nuestra práctica, entonces, en los procesos autopoiéticos vemos plasmado el quehacer adaptado en lo que hacemos, y así como en el caminar de este árbol del conocimiento, como docentes que nos congregamos en este doctorado, buscando una adaptación, una reorganización en la mediación pedagógica, que es tan necesaria para trascender hacia la acción docente. Nos damos cuenta que el vivir juntos o compartir cerca con otros se logra solamente desarrollando la comprensión, el aprecio, la tolerancia, por supuesto, la interdependencia. Esa comprensión del otro es la base donde cada persona que se encuentra inmersa en esta sociedad tan competitiva debe aprender a respetar a sus semejantes, a valorar a los demás y desarrollar valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y mucho más, que le permitan establecer una sociedad con mayor equidad e igualdad de oportunidad. Dentro de todos los ejes de formación que se ofrecen en cada centro educativo, se debe de crear un entretejido que estimule el desarrollo de capacidades para poder hacer cognitivas, para poder adquirir conocimientos, actitudinales para desarrollar y descubrir el yo singular, y por último, las interdependencias positivas que inculquen crear y desarrollar el buen convivir. La rama de la asociación participa en todo ese término llamado convivir, en la que encierra la esencia de la comunicación humana, ese principio natural de la convivencia ecológica que comparten todos los seres vivos. Esa asociación, esas estructuras disipativas, esas redes autopoiéticas que nos permiten asociar nuestras ideas para conseguir un orden en un contexto comunicativo y vinculante, en una forma sostenible que se extiende en las ramas de la vinculación a su vez. La rama de la danza con la otredad. Desarrollando las ramas decisivas con frutos de reconocimiento a la otredad, el otro ser diferente a nosotras mismas, pero somos nosotras mismas aceptando la diversidad que conlleva la convivencia, coexistir entre todos y fomentar el crecimiento de cada persona. Hay que aprender otros modos de encuentro afectivo con el otro, lo que incluye repensar el valor de los afectos, una transformación de nuestros modos de entendernos los unos a los otros, crear trabajo colectivo, de modificación de nuestros modos, relacionarnos en una comunidad. ¿Hacia dónde vamos? Sino a la búsqueda de nuestro ser en la percepción del otro, donde podemos negarnos a nosotras mismas para desarrollarnos en el comprender del otro, de los otros, de nuestros nichos ecológicos en ese ecosistema perdido que no hemos entendido, sino adquirido, que estamos dominando, que estamos destruyendo, que estamos difuminando por nuestros sentidos de egoísmo alrededor de nuestra pobre visión humana, individualista y mecanicista. Y se extienden las ramas de la comunicación. La comunicación entre las propias ramas de los árboles y de los seres humanos. Comunicación que, dándonos cuenta, si es dinámica, continua y sistemática,
se plantea dentro de una amplia gama de posibilidades, de interacción del ámbito social y no solamente entre personas. Es allí donde tiene su razón de ser, ya que a través de esta, las personas logran el entendimiento, la coordinación y la cooperación, que posibilitan el crecimiento y desarrollo de todas las organizaciones, y en este momento hablamos de todo tipo de organizaciones. La concientización de que la comunicación más afectuosa e intensa provoca impacto, ya que en la piel se siente el afecto, el rechazo o la violencia. El lenguaje se desarrolla a partir del que toca, el o la tocada, y la acción, porque se toca con el pensamiento, con el lenguaje, con la vista, y todo esto es comunicación. En la rama de religarnos nace esa unión con el otro, cuando el ser humano se convence en la comunicación con el otro, en la acción, en la interrelación biológica que se estimula de nuevas relaciones en un contexto dado. Nuestra red nos invita a compartir, a la interacción transversal que nace del pensamiento complejo, a esa interdisciplinariedad que se fundamenta a lo largo de las experiencias del doctorado, desde el inicio, cuando se unen diferentes estudiantes con áreas del conocimiento diversas a construir comunidades de aprendizaje en una sola visión. La rama del amor. En la decisión del amor desde los conceptos de afectividad, nos fuimos aventurando, observando un cambio paulatino y seguro. Nos reinventamos de forma singular, caminando como una comunidad del pensamiento lateral diferente, para así poder compartir con otras comunidades, basándonos en el amor y el respeto hacia nosotras mismas, los otros y otras, y todos los seres vivos con la naturaleza. Para producir amor y estima por el conocimiento como educadoras, debemos sumergirnos en esos sentimientos, primero por el conocimiento y luego por el alumno. Entonces, un elemento clave para alcanzar esta convivencia, este entramado, es el amor. Un amor crea seres nuevos y conscientes de su papel en el universo. Una expresión de amor al mundo que proyecta una simbiosis en una comunidad donde lo heterogéneo es valorado y acogido. No se puede dar lo que no se tiene. Este doctorado en educación nos ha transmitido que el trabajo del maestro no consiste en enseñar una materia, sino en ser capaces de transmitir al aprendiente el amor y la estima por el conocimiento, que todos somos seres vivos y merecemos ser tratados con amor y respeto. La rama sensorial, desde el árbol del conocimiento en la comunidad de pensamiento lateral, determina la vinculación, determina la expresión del sentipensar en la convivencia, en la satisfacción del crecimiento, en la dimensión personal, con el otro, en el otro y para el otro, desde una visión emergente, desde un impacto en la experiencia que nos ha transformado en este doctorado. Al llegar la primavera, el árbol de la convivencia va creciendo cuando los espacios son creados de forma lenta, pasiva, armoniosa, meditada, sin improvisaciones, reconociendo que la incertidumbre es parte de la vida y por ello se va adaptando a las interacciones y nuevos actores. El árbol de la convivencia se nutre del amor, de la aceptación, de la tolerancia y el respeto por la singularidad, reconociendo las emociones y experiencias del otro. me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje solo de ir